Hola, buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos del teleauditorio. Sean todos bienvenidos a compartir aquí entre amigos. Este es Teleuniverso, una imagen sin fronteras. Doctor Trajano Vidal, Potentini Adams. Saludar al país, a esa gran teleaudiencia que desde este espacio por Teleuniverso, Canal 29, pues ya es una costumbre, una tradición en el gusto de los dominicanos, Entre Amigos TV. Y que ahora tiene la particularidad que es transmitido directo y en vivo por Amistad 1019, por Amistad 1019.com, por el Veedor Digital y por Entre Amigos TV. Una plataforma abierta, ¿verdad? Así es, el Veedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana, fundamentalmente para redes sociales y con ello pues llegar a las diferentes latitudes del mundo. Este programa es presentado por el Banco Popular Dominicano y los demás anunciantes nuestros hacen posible que cada tarde, como hoy viernes 15, pues estemos con ustedes entre amigos con muchos temas para tratar. Tendremos a Andy García, que nos va a hacer un día como hoy en la historia y va a culturizar aquí entre amigos. También estará Eli Medina y con el doctor en el día de hoy yo quiero aprovechar su presencia para algunos temas que ya se han tocado y que yo quiero que se puedan esclarecer ante el auditorio. Algunos me han preguntado con relación a su posición como presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Usted ha presentado un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados en la que usted está pidiendo una condena, una cadena perpetua o una prisión para los que cometan feminicidio. Más que yo aclararle, quiero que sea usted que nos diga en qué consiste ese anteproyecto que usted depositó. Lo primero que hay que decir es que el tema del feminicidio, una especie de epidemia en la República Dominicana, así lo registran los últimos 14 años, donde van ya unas 1.295 muertes de mujeres a manos de su pareja, o por qué no, fundamentalmente a manos de su pareja, pero siempre tiene como común denominador, y podríamos decir que esa es una de las características de lo que pudiera ser un concepto, una definición de feminicidio, es que se dé en el marco de una relación de pareja, de una relación no solo de pareja, sino de dominación en algún sentido. Por eso el feminicidio ha tenido como alcance hasta el componente, si se quiere, laboral, el acoso laboral. Una relación de dominación es lo que está considerado, es lo que está previsto. Y como se trata de un tema sostenido que ha venido pues haciendo metástasis en nuestra sociedad dominicana, llenando de luto a la familia dominicana, pues eso pues nos ha llevado ya en el 2017 a presentar en principio lo que fuera ese proyecto a través del senador Adriano Sánchez Roa, el senador por demás más productivo que ha tenido pues la República Dominicana durante los últimos 7 años. Un gran legislador que siempre hace acopio de todo esto, pero de igual forma ahora lo que hacemos es que revitalizamos, ampliamos a raíz de lo que ha sido ese día a día, ¿por qué no?, del propio desarrollo, del avance, de la incursión de algunos elementos que no habían aparecido y que hoy por hoy pues tienden a agravar la problemática que se llama feminicidio, y lo es sin lugar a duda la prevaricación judicial, o sea, la participación de funcionarios judiciales, ya sea o autoridades públicas, ministerio público, jueces y otras personas que tienen como función esencial lo que es la persecución, lo que es garantizar ese equilibrio, esa armonía, esa paz pública que debe haber en toda sociedad que se precie civilizada. Entonces, ese es uno de los componentes que nos lleva entonces a ir a la Cámara de Diputados, una comisión, un diputado de mucha sensibilidad, Gustavo Sánchez, siempre aperturado con la sociedad civil, a ese día a día de aquellos temas que le preocupan, y eso pues lleva a Gustavo Sánchez, diputado por el Distrito Nacional, a hacer causa común en su condición de vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, y a convocar entonces a Isabel de la Cruz, que es parte de la Comisión de Género, a doña Miriam Cabral, también una diputada importante, Mónica Lorenzo, el diputado Jerez y otros diputados, para que hagan acopio, reciban esta propuesta que cabe aclarar de entrada, que cuando se habla de cadena perpetua es el manejo que le da en términos doctrinales, en términos mediáticos, en términos gramaticales, a lo que ha sido una tradición, cadena perpetua.
Era la denominación que se le daba a lo que hoy sería el equivalente de prisión perpetua, que es el manejo que le damos nosotros en el contexto interno del anteproyecto que hemos presentado. Porque en términos literales no existe la cadena perpetua, toda vez que la cadena en el orden literal, cadena perpetua era cuando a esa prisión perpetua pues también se hacía con trabajo forzado y se encadenaban, se amarraban con una cadena. Entonces es una expresión doctrinal lo de cadena perpetua para denotar o para plantear lo que sería una prisión perpetua. Lo que hay es prisión perpetua, o sea, prisión de por vida, sin que concurran circunstancias atenuantes que puedan permitirle la libertad, que puedan permitirle a ese condenado evadir por la misma la libertad. Que usted ha hablado. La prevaricación, que es lo que se ha dado, parecería, porque hay que esperar también los resultados y las investigaciones, pero parecería que es lo que se ha dado en San Pedro de Macorís, y esto pues trae consigo esa consternación por parte de la sociedad dominicana que dice, bueno, pero no estamos siendo protegidos, si el Ministerio Público, si los jueces, pero sobre todo el Ministerio Público. La pérdida de la vida. Sí, eso siempre va a consternar. Doctor, ¿pero qué es lo que encierra ese anteproyecto? ¿Qué es lo que dice? Tiene dos vertientes. Uno que es el componente de las políticas públicas, lo que sería en el caso particular de la República Dominicana, las políticas sociales orientadas a conjurar los efectos, las causas de ese fenómeno social que se llama feminicidio. O sea, escrutar, verificar, concientizar, educar para por qué está de manera sostenida en la República Dominicana ocasionándose o dándose todo esto que, reitero, llena de luto a la familia dominicana y de consternación, todo esto, el que sucesivamente se esté verificando la muerte de mujeres a manos de su pareja. Pero hay también que plantear que hemos hecho extensivo a este proceso también el agravamiento en condiciones similares, pero con penas inferiores, de la violencia de género, porque en violencia de género no necesariamente hay un muerto, porque la violencia de género es la cadena, es el eslabón que de manera permanente, paulatina, lleva a lo que eventualmente sería el feminicidio. Pero hay que decir que es uno de los componentes que en esa hipótesis de trabajo que nosotros presentamos también tiene que ser considerado. Es un crimen agravado, pero también deberá ser un crimen agravado la mujer que con ocasión de una relación de dominación de pareja también le dé muerte a un hombre. Ese también tiene que ser un crimen, no sería homicidio. Debe ser pudiera ser una denominación, pero también tiene que ser tipificado como un crimen agravado, como un delito a ser considerado en equivalencia al propio feminicidio para que pueda ser castigado con penas, sí. Vimos recientemente una mujer que persiguió al hombre y que aún teniendo 6 órdenes de alejamiento, parece que a la mujer se le metió el hombre en la cabeza, y aún con todas esas órdenes de alejamiento, mató al hombre. Entonces es un caso que es el menos, porque si tú ves las estadísticas, que es lo que busca la ley, es sobre lo que opera la ley, es lo que sobre lo que se pesa, estamos hablando de más de un 98, 99%, es un tema que atañe a las mujeres. Entonces, pero hay otro elemento y es que usted está pidiendo. Sabemos que en cualquier estado de causa puede mediar lo que es el acuerdo. Usted está pidiendo la eliminación del mismo. Sí, a raíz de lo que han sido la experiencia del caso San Pedro, más reciente, sí. Pues entendemos que no solo ese componente debe ser desterrado, debe ser extirpado de nuestra codificación. La posibilidad de los acuerdos con la participación de jueces y fundamentalmente del Ministerio Público, que es el que en primera instancia encamina ese proceso para presentarlo a eventualmente lo que sería una homologación del juez, si no prohibirlo, pero el planteamiento es prohibirlo en principio. Si no se prohíbe, entonces que se blinde de forma tal que no pueda haber las debilidades, las falencias que se ha advertido en el caso de San Pedro. Sería prohibirlo, y también es el planteamiento que nosotros hacemos a grandes rasgos, y también sacar las circunstancias atenuantes, las posibilidades alternas a evadir el juzgamiento, a evadir la condena, la prisión, tanto en la violencia de género como lo sería también en el feminicidio. En la violencia de género hablamos de penas de 10 a 20 años, y también, que es un componente importante y que parecería que ya tiene en curso algunos aspectos, y podemos permitirnos felicitar a la Procuraduría General de la República, que
está tratando, parece que tiene la preocupación y está tratando de dar algún grado de respuesta desde el punto de vista de sus posibilidades presupuestarias, porque tanto Procuraduría como el Poder Judicial son cenicientas en la República Dominicana a la hora de lo que le corresponde, de la capacidad económica y logística para afrontar los desbordantes problemas que trae consigo la seguridad pública, la persecución del crimen. Entre comillas, porque es una limitada. La independencia es en cómo lo gestionan, bueno, ni siquiera cómo lo gestionan, en cómo lo gastan, pero es un porcentaje mínimo que no llega a una cantidad significativa para lo que son sus funciones. O sea, son dos, un órgano constitucional y un poder del Estado, Ministerio Público y Justicia, que prácticamente son condiciones míseras en las que se manejan, de mucha hambre. Algunos juristas han planteado, no sé con razón o no, el hecho de que la prisión no resuelve el problema. ¿Cuál es su posición con relación a los que opinan de esa manera? Porque usted pide ampliarla. Entonces otros plantean que, bueno, la ley del talión se eliminó por infuncional. Estados Unidos tiene... El talión que consistía... Ojo por ojo y diente por diente. Te cortaban un brazo, en el orden gramatical literal, y se le cortaban un brazo al otro. Hay gente que plantea lo mismo y dice. Empezó esa ley del talión a dar problemas porque si le sacaba si una persona que le faltaba un ojo, le sacaba un ojo a la otra, lo dejaba ciego. No podían entonces sacarle. Entonces parece que ahí empezaron a buscar algún equilibrio. Pero está la parte, doctor, también de Estados Y el periodo de la venganza privada son escenarios en nuestra historia, o en la historia ni siquiera de República Dominicana, sino de historia universal del derecho penal, cómo pues se han ido superando esos estadios. Estados Unidos, donde tiene la pena de muerte, en esos estados hay más delincuencia y violencia que en estados que no lo tienen. Y la pena de muerte incluso para menores de edad. Sí. No es, hay estados que a 11, 12 años, si entienden que obraste con discernimiento, pues también te meten pena de muerte. Menores de 11, 12, 13, 15 años. Pero el planteamiento es que no soluciona el problema la prisión. Mira, pero para completar, porque yo felicitaba a la Procuraduría General de la República, es que ellos, dentro de ese componente de políticas sociales, que son las que sí resuelven el problema, están aperturando, y que es uno de los puntos que nosotros estamos planteando en el proyecto, lo que son casas conductuales. Bueno, en el norte estarían abriendo recientemente, en esta misma semana, estarían abriendo una casa conductual porque se necesita, se requiere. A esto nosotros pedimos que se le adicione, para esa formación, para esa concientización, también lo que es una terapia ocupacional consistente en trabajo comunitario relacionado con los altos valores del respeto a la mujer. Económica, Bueno, pero por lo menos están haciendo algo. Es uno de los planteamientos que nosotros hacemos en la ley, el que haya trabajo comunitario, el que haya una preparación, el que hayan cursos. Todo el que esté inmerso, involucrado en violencia de género necesita de esa orientación, de decirle por qué la mujer es valiosa, por qué hay que respetarle su vida, por qué tiene más debilidades que los hombres, por qué hay esas horrorosas estadísticas, cuáles son las consecuencias que esto trae para la familia, a los hijos después que pierden su madre, que entiendan que no es un objeto, que no somos dueños de las mujeres, que hay una cultura enraizada que hay que ir también tratando de apartar. Pero yo voy entonces ya a decir que quienes dicen que el endurecimiento, el aumento de las penas no resuelven el problema, tienen razón. Tienen razón ahora y tendrán razón siempre, porque las penas, en modo alguno, las leyes, están orientadas a la solución de ningún problema. Las leyes tienen un carácter permanente, las leyes son una respuesta social, son un disuasivo social. Las leyes se activan a partir de que se ha cometido un hecho. Entonces las leyes no están para resolver, las leyes están para dar una respuesta. Las leyes están para decirle a la sociedad que hay un disuasivo y para que el que hace tal o cual cosa, que es parte del fenómeno, no está, sino para castigar al que lo comete, porque el fenómeno social implica que un tema como el feminicidio tú podrás atenuarlo, pero siempre habrán casos aislados, porque eso está al margen de cualquier ley, incluso de cualquier política pública, porque es parte del libre albedrío de la cabeza, de las condiciones particulares de una persona, de cómo piensa, de cuál es la educación que tenga. Entonces siempre habrá la ocurrencia. Tú lo que tienes como Estado es ser más eficiente en el cuidado, en la concientización, en las campañas, en el castigo para que sirva como ejemplo. Eso es lo que buscan las leyes, dar un ejemplo, un disuasivo social. Es como un mandato de una política social donde dice que hay cero tolerancia
porque en China hay corrupción. No, en todas partes del En mundo. China hay corrupción, pero hay pena de muerte para la el corrupción. régimen de consecuencias. Entonces, la pena de muerte implica que es un disuasivo, que si tú vas a ver los niveles de corrupción, se han atenuado, han caído casi al piso. Es mínima la corrupción que hay porque el que lo hace sabe que Sí, va a perder la espera. cabeza, va a perder la vida. Entonces tienen razón, ese no es el propósito de ninguna ley. Entonces es un argumento de poca monta, es decir que eso no resuelve el problema. Bueno, pero es que las leyes nunca han estado para resolver un problema. ¿En qué va a terminar este anteproyecto? ¿Usted abriga la Es una esperanza? hipótesis de trabajo en que pueda ser mejorado, ¿Está lloviendo perfeccionado. la Cámara? ¿Le ha manifestado mucha gente su apoyo? Sí, los diputados, otros lo han criticado, hay mucha gente que cree en la crítica, por eso es democracia. Yo creo Hay que eso, diputados machistas yo creo que también. creo que eso es positivo. Pero van a limar el cuchillo por su garganta, mucha gente ahí. Entonces, sostenidamente, por eso digo es un tema cultural, pero los diputados tuvieron una gran apertura, y más aún, los únicos hombres que estaban ahí era el diputado Jerez y también Gustavo Sánchez, las demás eran mujeres, incluso del tema de género que me enfatizaron, sobre todo doña Miriam Isabel de la Cruz, en la necesidad del problema de la prevención, porque ellas quisieran una solución a largo plazo y eso depende de políticas públicas. Por eso nosotros hablamos de que el año 2020 se declare como el año de protección integral de la mujer y que con esa declaratoria suponga entonces una responsabilidad, una visión, una política de Estado orientada a afrontar, voluntad política de lo que se habla, para mejorar, la equidad de género. para mejorar todo eso, para la violencia de género. O sea, que se dispongan de los recursos, que se involucre el despacho de la primera dama, la Procuraduría General de la Mujer, del Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación. Un Ministerio de la Familia debe ser algo a considerar, no de la mujer en particular, porque tenemos que tener esa cosmovisión de protección, no de la mujer, sino de la familia, de ese ente integrar que supone entonces la existencia de menos feminicidio, el que pueda el hogar mantenerse unido, todos esos son aspectos que habrá que considerar y sobre todo hacer los estudios, los diagnósticos con las campañas de concientización, de seguimiento, pero el diagnóstico, el levantamiento para ver por qué la ocurrencia sostenida, permanente y constante de que estén mujeres y mujeres muriendo a manos de hombres, en muchos casos se suicidan también. O sea, es un problema social que la ley, como muchos dicen, no lo va a resolver, pero va a orientar, a buscar herramientas para atenuar lo que es el propósito, es el fundamento de las leyes, y por eso esas leyes sí pueden obligar a que el Estado entonces encamine políticas públicas efectivas, eficientes, para mejorar las condiciones en que esto se da. Estamos entre amigos, hacemos contacto con nuestros auspiciadores y cuando regresemos hay otros temas para tratar en esta tarde. Ya volvemos.